Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la segunda semana de agosto del 2016. Soy Osman Gordillo y las imágenes que tenemos para esta semana se basan en dos eventos muy importantes que tuvieron lugar la semana que acaba de pasar. Por un lado, el Banco de Inglaterra es el primer banco central que en la práctica y realmente toma medidas para reducir los efectos del Brexit. Posiblemente vengan otros bancos en los próximos meses. Por otro lado, en Colombia se conoció el viernes pasado el índice de precios al consumidor con un dato por arriba de lo que nosotros y el mercado estaba esperando. La idea en este video es que vamos a analizar lo que hay detrás de esos datos que se conocieron y las implicaciones de los mismos. Como es usual en nuestros videos, vamos a tener una agenda basada básicamente en algunas consideraciones geográficas. Por un lado, como nuestro primer tema, vamos a ver y vamos a analizar el índice de precios al consumidor que se publicó la semana pasada. Vamos a ver qué hay detrás de la cifra que se conoció y vamos a ver las implicaciones, como lo decía anteriormente, de este dato con respecto a la tasa repo del Banco de la República, además de hacer algunas consideraciones relacionadas al tema del crecimiento. Como segundo tema para este video vamos a ver y a analizar lo que se conoció el viernes pasado en los Estados Unidos, que fue el reporte de empleo. Se conoció un dato por arriba de lo que estaba esperando el mercado y vamos a analizar cuáles son nuevamente las implicaciones de esta observación. Finalmente, como nuestro tercer tema, vamos a ver lo que hizo el Banco Central de Inglaterra, al igual que vamos a ver los efectos de las medidas que se tomaron por parte de ese Banco Central. Bueno, como es usual, si ustedes quieren tener esta presentación, por favor, escríbanos a cualquiera de los correos al final de la misma. Nosotros les vamos a devolver la presentación en formato PDF. Igualmente, si tienen algunas preguntas, dudas o sugerencias, por favor, escríbanos y nosotros vamos a tomar notas de las mismas precisamente para tratar de mejorar este producto semana a semana. Bueno, vamos con nuestro primer dato, con nuestro primer tema, y es el tema local, el tema Colombia. Y básicamente quisiera hablar de dos, digamos, puntos principales que me parecen los más relevantes en este momento, en la actualidad, en el tema local. Por un lado, el tema del crecimiento. Y es que la semana pasada se conoció por parte del DANE un índice que se llama el índice de actividad económica, y acá lo estamos viendo en color azul. Y fíjense ustedes lo interesante de esto. El observado, por un lado, se fue hasta el 1%, se estaba esperando 1.5%. El mes anterior se revisó a la baja de 0.6, se ubicó en 0.4. Pero lo importante y lo más interesante de esto es que fíjense ustedes en la gráfica la altísima correlación que hay entre este índice de actividad económica y el PIB. El PIB está de color amarillo, este índice está de color azul y fíjense ustedes la caída que se ha dado en los últimos 2 meses, es decir, mayo y abril, implica o puede dar la señal que el crecimiento viene mucho más por debajo de lo que se está previendo. Recordemos que el Banco de la República está viendo el crecimiento en el año en 2.3. Y fíjense ustedes, 1% por un lado y 0.4% realmente son cifras muy por debajo de ese 2.3 que el Banco de la República mencionó en su último reporte. Recordemos que estas dos observaciones son correspondientes al segundo trimestre del año. Todavía falta el último mes para conocerse del segundo trimestre, faltaría el mes de junio, pero de entrada podríamos esperar un crecimiento por debajo del 2% para el segundo trimestre, lo cual es realmente preocupante. Y a nuestro juicio debe de una u otra forma afectar
las decisiones futuras en el tema de tasas por parte del Banco Central. Entonces, este es el gran marco, digamos, en el cual la economía se está moviendo, y creo que a mi juicio el tema importante desde el punto de vista Colombia va a dejar de ser la inflación. De hecho, para mí ya no es la inflación. El tema importante actualmente será el tema de crecimiento. ¿Qué debemos tener en cuenta en las próximas semanas? Básicamente, seguir muy de cerca algunos datos que a nuestro juicio son indicadores líderes en el tema de crecimiento, por ejemplo, ventas al por menor y producción industrial. Si estos datos vuelven y confirman esta desaceleración en la economía, creo que vamos, o que es muy posible ver un crecimiento del segundo trimestre muy por debajo de lo que se está esperando en general en términos de mercado. Bueno, el siguiente tema importante para esta semana, pues obviamente es el tema de precios al consumidor. Se publicó el viernes pasado un dato mayor al que el mercado y nosotros estábamos esperando. El observado fue 0.52, nosotros estábamos esperando 0.33, el mercado estaba más o menos por esos mismos lados, 0.35, pero fíjense ustedes acá que hay algunos puntos que me parecen de la mayor importancia a resaltar, porque no solamente lo importante es precisamente ese observado de 0.52. Entonces, el primer punto, digamos, más importante es que prácticamente la subida del índice de inflación en el mes de julio se debió a el tema de precios de los alimentos. Por arriba del 1%, nosotros estábamos esperando un 0.74 y el observado de alimentos fue 1.11. Esto hizo que el anualizado de alimentos alcance un nivel que realmente es bien alto, casi 16%. Lo más importante, alimentos, de estos 52 puntos básicos, alimentos fue responsable de 34 puntos básicos, es decir, alimentos fue responsable del 65% del IPC observado. Igualmente, la inflación de julio alcanzó en el anualizado prácticamente el 9% y nunca había sido tan alta desde 1999. Entonces, desde este punto de vista, pues obviamente la economía colombiana está teniendo unos problemas inflacionarios bien importantes. Sin embargo, acá hay unas cosas que me parece interesante llamar la atención. Y es que, fíjense ustedes, nosotros estábamos esperando una inflación sin incluir alimentos en 0.28 y el observado fue 0.26. ¿Esto qué implica? Que debido a que el grueso de la inflación fue por alimentos, la inflación sin alimentos sí continuó o empezó, digamos, una senda bajista que hay que resaltar y que me parece que no se puede dejar pasar por alto. Antes, para el mes de junio, estábamos en 6.33 y ahora estamos en 6.26% desde el punto de vista, desde una medición anualizada. Entonces creo que estos son buenas noticias, por lo menos desde el punto de vista de las inflaciones núcleo. Ahora, si nos vamos un poco más adelante a desmenuzar los datos y miramos otras medidas de inflaciones núcleo que realmente, digamos, han sido o han subido de una forma importante, en el mes de julio se observa que básicamente todas las inflaciones núcleo o cayeron o se mantuvieron estables. Entonces vamos por un lado. La inflación de los transables, que es la que más está relacionada con la tasa de cambio, pasó del 7.90 al 7.87. No subió y creo que la no subida ya implica una muy buena noticia. Ahora, los regulados que el mes pasado fueron básicamente un dolor de cabeza, pasaron del 6.71 al 6.40, cayeron más de 30 puntos básicos y esto realmente es una buena noticia. Finalmente, los no transables, que es la otra medida de inflación núcleo, pasó del 4.97 al 5.01 en una tendencia básicamente, digamos, neutral. Entonces, como quien dice, tenemos 4 medidas de inflaciones núcleo, de las cuales 2 cayeron. Lo que más hay que resaltar es que la inflación sin alimentos cayó, a pesar que la inflación headline continuó subiendo. Y por otro lado, también la buena noticia es que los transables y los no transables básicamente se mantuvieron iguales, teniendo en cuenta que la devaluación anualizada está
en niveles menores al 10%, lo cual es algo muy bueno porque en algún momento hace unos meses estuvo en niveles mayores, incluso alrededor del 60%. Entonces, en conclusión, en términos o en el tema inflacionario, creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, pues evidentemente en general y desde un primer punto de vista el dato fue malo, pues porque el anualizado subió. Pero lo que más me parece que llama la atención, lo más importante además, es todo el tema de las inflaciones núcleo. A mi juicio, este dato, como salió este viernes pasado, no lo podría determinar como un dato malo. A mi juicio, nuevamente, este dato no implicaría una nueva subida de tasas de referencia por parte del Banco de la República. Si uno mira, el Banco de la República mencionó que el paro camionero tendría un efecto de corto plazo. En teoría, esto que estamos viendo acá es el efecto que se estaría dando de corto plazo. Lo que el mismo Banco de la República dice es que este efecto sería corregido en los meses que vienen, lo que implica que de una u otra forma, esto que acabamos de ver en el tema de precios, ya el Banco de la República lo estaría, digamos, descontando. Y lo más importante, recalco nuevamente, los indicadores de inflación núcleo bajaron o se mantuvieron todos. Ahora, recalco, a mi juicio lo más importante en estos momentos no es el tema de la inflación. Lo más importante en estos momentos es el tema de crecimiento. Por eso recomendamos, y desde acá lo vamos a hacer, un seguimiento muy de cerca a los próximos datos. Y el próximo dato que sale son los datos de ventas al por menor, producción industrial, y digamos que hay que tener en cuenta también que este mes se va a conocer el dato del crecimiento del segundo trimestre del 2016. Y según lo que vimos al principio de esta sección, ese dato sería claramente, digamos, débil. Entonces, en últimas, nuestra perspectiva de no más subidas por parte del Banco Central no cambia con la publicación del viernes pasado. Bueno, sigamos con nuestro segundo tema que está enfocado en el tema de los Estados Unidos. Y es que el viernes pasado se conoció un reporte de empleo realmente muy bueno. Se estaban esperando 180.000 empleos no agrícolas, se crearon 255.000. No solo eso, sino que el mes pasado se revisó al alza y se alcanzaron los 292.000, es decir, casi 300.000 empleos. Llevamos 2 meses con unos datos extremadamente buenos después de tener un mes de mayo básicamente con 0 empleos creados. Y en este tema hay que hacer una claridad. Y es que el dato pues realmente fue bueno, pero este dato no era tan importante. ¿Por qué no era tan importante? Porque básicamente va a conocerse otro reporte de empleo antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Recordemos que anteriormente venía un reporte de empleo y después reunión de la Fed. En estos casos vienen 2 reportes de empleo, este sería el primero, el del siguiente mes sería el segundo, y ahí sí viene la reunión de la Reserva Federal. Entonces supongamos que el próximo reporte de empleo no sale tan bueno. Obviamente las buenas noticias de esto que estamos viendo en esta diapositiva, digamos que no van a ser protagonistas. Por eso el próximo dato o el próximo reporte de empleo es el que va a ser el importante. Bueno. Ahora, detrás de este reporte, pues también hay algunas cifras que me parecen importantes analizar, ¿no? Por un lado, algo se ve en el tema de presión por parte de los salarios, que implica cierta inflación. Digamos que la tendencia en este indicador está al alza, sin embargo, no estamos en unos indicadores máximos, por lo menos de los últimos meses, pero sí hay que tener en cuenta que sí ha subido. No a niveles preocupantes, pero de todos modos la tendencia claramente es al alza y la tasa de desempleo pues se mantiene básicamente en los niveles, digamos, estables, ¿no? Muy quieto, hemos estado entre 4,7, 5% en los últimos meses. Creo que por ese lado pues no hay mucho más que resaltar. Ahora, ¿cuál fue el efecto de mercado? Creo que en últimas el efecto de mercado fue positivo desde todo punto de vista. Es decir, la renta variable
continuó su senda alcista, los tesoros continuaron o generaron una pequeña subida, pero el mercado pareciera que todavía no se hace la idea de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. ¿Por qué decimos eso? Básicamente porque la renta variable pues sigue subiendo, cada vez está haciendo máximos, digamos, mayores. Y si en el mercado hubiera el convencimiento que la Fed puede, digamos, cambiar su postura y hacer una subida en el corto plazo, pues el movimiento, como en este caso del Standard & Poor's, no sería tan fuerte al alza. Entonces, toda la curva de los tesoros tendió a subir, pero el movimiento que me parece más importante es el que se dio en la renta variable. Y fíjense ustedes, si uno mira una gráfica diaria del Standard & Poor's, básicamente la mala noticia de la publicación del PIB, que recordemos fue prácticamente la mitad de lo que se estaba esperando, esa mala noticia fue corregida al alza y con el nuevo dato de empleo se hicieron nuevos máximos en este indicador de renta variable. Entonces, en últimas, renta variable muy fuerte, es muy probable que la tendencia al alza continúe. Toda la curva tendió a subir. Hablando de la curva de los tesoros, entonces, como quien dice, las buenas perspectivas económicas de Estados Unidos pues están haciendo que los activos de riesgo tiendan a ser más apetecidos que los activos, digamos, de resguardo, como son los tesoros. Ahora, ¿cómo están las probabilidades de subida de tasa a la Fed? Es decir, ¿cuándo el mercado está esperando que se dé una subida? Y claramente con el reporte de empleo, pues de una u otra forma esta probabilidad cambió. Anteriormente estábamos esperando una subida hasta junio del 2017. Después del reporte de empleo se da en marzo del 2017 o se está esperando que se dé en marzo del 2017. Digamos que lo bueno acá es que todavía vamos a tener, parece, según estas probabilidades, todo el 2016 con estabilidad en las tasas. El 2017, bien entrado el 2017, tendría lugar el ajuste de tasas de la Reserva Federal y por eso este compás de espera que el mercado está viendo que las tasas no van a subir en el corto plazo es lo que está haciendo precisamente que la renta variable se valorice. ¿Que si va a continuar esta valorización? Nosotros creemos que sí. Bueno, uno podría decir, siguiendo el calendario económico, que esta semana que inicia va a ser una semana relativamente calmada. Únicamente llama la atención algunos datos que se van a ver, al final de la semana, enfocados en las ventas al por menor, que ya se ha visto tienen una tendencia decreciente, por lo menos en los últimos meses. Entonces, el dato macro que puede salir esta semana, pues puede desinflar un poco, digamos, las expectativas desde el punto de vista de crecimiento. Nuevamente, para recordar, la Reserva Federal se va a reunir hasta el mes de septiembre. Entonces, de aquí a allá, todas las intervenciones de los diferentes gobernadores de la Reserva Federal van a mover mucho el mercado, sobre todo las que se refieren a este último dato de empleo que se conoció el viernes pasado. Bueno, ahora vamos con nuestro último tema de esta semana que se enfoca en lo que hizo el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, y que fue, digamos, el primer banco que desde un punto de vista práctico toma medidas para tratar de responder a la incertidumbre y a la volatilidad y además a la debilidad económica generada por la votación de referendo del 23 de junio. ¿Qué fue lo que hizo desde el punto de vista de tasas? Recortó las tasas como el mercado estaba esperando, el 0,5 se pasó a 0,25, se recortaron 25 puntos básicos y el programa de recompras de bonos se volvió a activar. Lo que determinaron ellos es que van a comprar bonos del gobierno por una cantidad de 60 billones de libras, es decir, digamos que la hoja de balance del Banco Central de Inglaterra pasará de 375 billones a 435 billones, lo que obviamente implica una mayor liquidez en el mercado, una mayor liquidez que en últimas va a generar que la renta fija de allá
caiga de una forma importante y todas esas tasas, digamos, cercanas a cero estarían haciendo que de una u otra forma los altos rendimientos de los mercados emergentes hagan que muchos de los capitales que están allá a tasas muy bajas vengan a mercados emergentes y, por ejemplo, a países como Colombia precisamente a buscar unas buenas rentabilidades. Entonces, en últimas, esto que pasó la semana pasada en el Banco de Inglaterra terminaría afectando positivamente o no afectando sino beneficiando el tema de los mercados emergentes, uno de los cuales Colombia es muy importante, por lo menos desde el punto de vista de bonos denominados en moneda local. Bueno, obviamente como era de esperarse, el efecto en el mercado de estas, digamos, medidas fue, digamos, el esperado, ¿no? Por un lado, la libra cayó un poco más de 1,5%, cerca de niveles del 1,30, o sea, muy pegado a la situación posterior a la votación del 23 de junio, o sea, nuevamente cada vez que se dan estas medidas de aumento de la liquidez, la moneda es la que va a debilitarse, o digamos que va a ser el termómetro primero que va a recibir estas medidas. Por otro lado, como lo decíamos anteriormente, la renta fija cae, pasó de 0,80 a 0,63 y obviamente pues estos niveles están muy bajos y es lo que mencionábamos anteriormente. Imagínense, un bono de Inglaterra a 10 años está pagando 0,6%. Obviamente tasas como las que presenta el mercado colombiano o digamos algunos otros emergentes, pues obviamente son mucho mayores a los que se está pagando allá. Por eso es que de una u otra forma los capitales con estas nuevas medidas, digamos que aumenta la posibilidad que sigan llegando a estos mercados. Y en últimas, la renta variable continúa la valorización precisamente como respuesta no solo al aumento de la liquidez, sino a las tasas tan bajas en la renta fija. Bueno, algunas otras cosas que dijo el presidente del Banco de Inglaterra en la rueda de prensa. Por un lado, el crecimiento para el 2017 se pasó, digamos, la proyección pasó de 2,3% a 0,8%. Y este recorte es muy fuerte y bien importante y de una u otra forma determina que realmente la economía inglesa puede recibir un bajón en el mediano plazo. Por otro lado, y esto es lo más importante, él dijo que haría lo necesario para que los impactos del referendo del 23 de junio sean minimizados. ¿Esto qué quiere decir? Creo que a mi juicio esto implica que puede abrir la puerta a que en un futuro se tomen medidas adicionales. Ya le quedaría solamente un recorte de tasa de 25 puntos básicos y de ahí para adelante lo único que puede hacer es implementar tasas negativas, ¿no? Entonces, digamos que ha tenido cierto rechazo este tema de tasas negativas, entonces le quedarían últimas un solo recorte de tasas y de ahí para adelante, perdón, un aumento o un posible aumento mejor de su cupo de recompras de bonos que no solamente se restringirían al gobierno, sino que también digamos, se podría incluir el tema corporativo. Bueno. Y estas medidas, pues, obviamente se hacen en respuesta a la debilidad de algunos indicadores económicos en el Reino Unido. Digamos que de una u otra forma hay muchos analistas que dicen que todavía no se ven los efectos del Brexit en la economía. Y esto es totalmente impreciso. Solamente el PMI de construcción, fíjense ustedes, esta caída tan importante que se ha dado en estos últimos 2 meses, ¿no? Entonces, básicamente, la economía del Reino Unido venía débil antes del referendo, ahora, después del referendo, claramente está mucho más débil. Los indicadores, o ya hay indicadores que muestran una debilidad evidente, sobre todo aquellos que están relacionados o que se enfocan en el tema de la confianza. Entonces, para hacer claridad,
Eso que algunos analistas dicen que no se han visto los efectos del Brexit, no es cierto. Y por tal razón, el Banco Central de Inglaterra es que ha tomado las medidas que ha tomado y abre la puerta para que se tomen nuevas medidas en un futuro. En últimas, esto va a generar buenas o son buenas noticias para los mercados emergentes, de los cuales pues obviamente Colombia es muy importante, es un protagonista. Y en esta diapositiva prácticamente se resumen todas las ideas que acabamos de decir en el tema de Estados Unidos y en el tema de Europa. Y es que la renta variable está pagando unas tasas tan bajas que si uno compara lo que es el rendimiento de la renta fija está pagando unas tasas tan bajas que si uno compara el rendimiento de esos bonos de renta fija con los dividendos de la renta variable, claramente los dividendos están pagando más que lo que pagan las inversiones en renta fija. Por lo tanto, una opción muy viable es precisamente comprar renta variable para tratar de aprovechar esos dividendos altos. Esta gráfica de arriba resume esta idea, digamos, de una forma muy adecuada. Y es que se hace el diferencial entre el dividendo del FTSE y lo que paga el bono del Tesoro de Inglaterra a 10 años. Y fíjense ustedes, hay una diferencia positiva entre uno y otro. Y claramente esto es una razón para pensar que los indicadores de renta variable van a continuar con ese movimiento alcista que ha sido, digamos, la constante y la noticia más importante en las últimas semanas. Bueno. Para terminar, como siempre, quisiera dejarles algunas ideas que me parecen de la mayor importancia. La primera está relacionada con el Banco de Inglaterra. Es probable que tomen nuevas medidas en el futuro, que no solamente se restrinja al Banco de Inglaterra, sino al Banco Central Europeo, que se reúne el próximo mes. Por otro lado, en el tema local, en Colombia, el dato clave fue la inflación, pero ojo, me parece que lo más importante no es la inflación total, lo más importante son todas las medidas de inflación núcleo que o se mantuvieron o bajaron. Finalmente, en el tema del petróleo, digamos que estamos en una pequeña recuperación de haber tocado niveles por debajo de los 40. Y acá hay una cosa importante, si se hacen cierres de aquí en adelante superiores al 42 para la referencia WTI, deberíamos pensar que nuevamente va a haber una reacción al alza en el tema del precio del petróleo. Entonces, nivel a tener en cuenta, 42. Bueno, eso es todo por esta semana. Les agradezco que estén con nosotros, que nos acompañen. Nuevamente, si quieren la presentación en PDF, por favor, escríbanos a los correos que están viendo en este momento. Si tienen algunas dudas, sugerencias, comentarios, por favor, también háganoslos llegar. Les deseamos una muy feliz semana. Hasta luego.